Bendiciones, mis amados. En esta hora vamos a compartir una serie de temas. Lo vamos a hacer por partes acerca de las maldiciones desde la óptica hebrea. Son 6 tipos de maldiciones. Entre ellas son la maldición Ahor, Kalal, Alá, Arar, Herem y Nagab. Vamos a empezar con la Ahor. La primera maldición, Ahor. Podemos ir viendo su mismo nombre, Ahor. Or es la palabra hebrea que significa luz. Ahor, sin luz. Entonces, esta maldición está relacionada con los ojos, con la visión espiritual. Entonces, primero vamos a ver cómo es que sucede para que esta maldición se active. Cuando una persona habla mal de Israel, por ejemplo, cuando hay lashon hara contra Israel, ese antisemitismo contra la casa de Israel, se activa ahora, se activa esa maldición. Cuando hablamos mal de los hijos del Eterno, de aquellos que el Señor llama para cumplir una función en la tierra, y uno habla mal, se activa ahora. Cuando estamos hablando de alguien que es temeroso de Dios, de igual manera, se activa esa maldición de ahora, de los creyentes en Yeshua. Se activa esa maldición. Cuando mentimos acerca de alguien, estamos usando la lashon hara, hablamos mal, esa maldición se manifiesta. También se da cuando hay idolatría en el corazón. Idolatría no solamente es postrarse ante una imagen, venerarla. Idolatría también tiene que ver con el yo, con el ego. Cuando está en un trono, el yo está en un trono muy alto. Y cuando al Eterno lo tenemos fuera de su posición. La idolatría a ciertas cosas externas, a personas externas, familiares, amistades, parejas, ocupaciones, el dinero. Cuando hay una prioridad a algo que no sea Hashem, es idolatría. Activa ahora. Cuando hay desobediencia a la palabra de Dios, cuando eres consciente que lo que estás haciendo está mal, estás en desobediencia, activa ahora. Cuando impones tu criterio personal, cuando hay un pecado oculto no manifiesto, está escondido y haces como si no pasara nada, activa ahora en la vida de las personas. Ahora, la lashon hara usada en contra de todos los siervos, los llamados del Eterno, contra la casa de Israel, contra los judíos, va a tener ciertas repercusiones, ya sea a nivel personal o en masa. Por ejemplo, si un líder de una nación utiliza la lashon hara, habla mal, va a repercutir el castigo no solamente en ese líder, sino a toda la nación o parte de la nación vulnerable. Por tanto, el título, la posición de aquel personaje
es de relevancia en el mundo espiritual por su posición. Es diferente a una persona común y corriente que pueda hablar mal, en este caso de Israel, va a sentir propiamente por sus palabras, por esa lashon hara, lo va a tener que recibir él, las consecuencias. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué produce esta maldición en la persona que lo obtiene? ¿Qué produce? Si dijimos anteriormente que ahora es sin luz, tiene que ver con los sentidos de la vista espiritual, tiene que ver ceguera espiritual, se activa en esa persona que practica todo lo que acabamos de mencionar. Hay una incomprensión de muchas cosas. Por ejemplo, yo estudio la palabra y me la paso hablando mal, tengo antisemitismo contra Israel. Me va a ser vendado, voy a tener ceguera espiritual. ¿Por qué? Por ese antisemitismo, por usar la Shon Hará contra la casa de Israel. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno bendice, nadie puede maldecirlo. En Génesis 12:3, nosotros encontramos en una parte, la parte A, cuando el Señor le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Esa palabra maldeciré es ahor. No habrá una visión clara espiritual. Entonces, leerá la palabra una persona que, por ejemplo, es antisemitista, va a leer mucho, pero no lo va a entender. La revelación, la esencia de lo que trae cargada esa palabra. Si es una persona profesional que trabaja en documentos, no lo va a entender. Tiene que ver en todo el nivel de la vida de la persona, tanto espiritual como en su vida secular, en su vida en la cual se relaciona con sus semejantes. Va a haber incomprensión, no va a haber luz. Va a buscar siempre que alguien lo esté enseñando. Y muchas veces, por dejarse enseñar por otros, puede caer en las confusiones o de recibir falsas doctrinas. Es vulnerable a ser engañado. Eso es ahora, está expuesto a doctrinas extrañas. Entonces miremos, es importante conocer esto y analizarnos. Hay un espíritu de estupor que se activa y que no puede entender las cosas bien, porque está activado esta maldición en su vida. Y esto no solamente puede ser personal, sino que puede ser a nivel regional, a nivel nacional, en una nación entera. Puede venir las consecuencias de esta maldición. Entonces es importante tener en cuenta esto y memorizar. Hoy estamos analizando, luego vamos a ver de qué manera se cortan, cómo podemos orar, qué fórmulas nos muestra la palabra. Espero que esta meditación corta, porque la estoy haciendo corta, pueda ser de provecho para nuestras vidas y que al cabo de esta serie de enseñanzas podamos dominarlas y enseñar a otros y conocer y discernir el momento que vivimos, porque todos queremos ser libres y para ello tenemos que arreglar lo que no está arreglado, rectificar lo que está en desorden. Muchas bendiciones. Que el Eterno bendiga sus vidas. Shalom, shalom.